Muy buenas noches, queridos hermanos. Que la paz, el gozo, el amor de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de sus vidas. Qué gozo poder nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios, poder meditar en ella. Y como decía recién la última canción que cantábamos, todo lo que hay dentro nuestro necesita más de ti, decía. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo necesita cada día más y más de nuestro Señor. Es por eso que estamos aquí, ¿no es cierto? No hay otro motivo, sino porque somos necesitados de Él. Y Él es quien nos sustenta, quien nos alimenta, quien nos cuida, nos protege. Y es por eso que venimos a su casa a alabarle, a bendecir su nombre. Damos gracias al Señor. Quiero compartir un pasaje muy conocido de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y hoy quiero compartir algo en cuanto a otra de las facetas de nuestro Dios, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto la última vez y le decía yo que estoy meditando, justamente haciendo algunas indagaciones y escudriñando la palabra en cuanto a quién es nuestro Dios. Y la última vez compartía en que Dios era inmutable, era una de las características de nuestro Dios. Pero hoy quiero ver una de las características de nuestro Señor Jesucristo, que también, así como el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tienen cada uno sus características. Y vamos a ir adentrándonos de a poco en esta enseñanza, que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón en esta noche. Así que vamos a estar atentos a la palabra. Vamos a leer en principio del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra leída, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, porque tú quieres hablarnos hoy, Padre amado. Estamos en este tiempo, Señor, donde, Señor, solamente nos cobijamos bajo tus alas, Señor. Tú eres nuestro buen pastor y hoy quieres hablarnos al corazón, Padre. Oh Dios, te pedimos, Espíritu Santo, que quites toda distracción de este lugar y que solamente la atención sea a tu voz, Padre. Quiero ser un instrumento solamente en tus manos, Espíritu Santo. Gracias te damos por lo que tú vas a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí vemos, ¿no es cierto?, un pasaje, una alegoría, como dice aquí, muy conocida en cuanto a la palabra de Dios, y que Jesús justamente hablaba a esa multitud que estaba siempre con él. Pero en este caso es una multitud muy particular, porque el contexto de Juan capítulo 10, si ustedes ven después, lean en su casa, nos habla de una historia de un hombre ciego de nacimiento, al cual Cristo le dio la vista, le sanó, ¿no es cierto? Y los fariseos estaban muy descontentos con esto y hasta le llamaron a sus padres, le hicieron repetir varias veces si era realmente que él nació ciego, porque querían algo en contra de Jesús, en contra que diga algo que no era cierto. Pero todo ese capítulo 9 es lo que sigue a este capítulo 10, versículo 1. Por eso dice allí, siguiendo la historia, dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero acá vamos a ver en primer lugar el contexto del libro de Juan. Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo divino.
¿no es cierto? Así como Mateo presenta como el Mesías, San Marco presenta como el siervo, ¿no es cierto? Lucas como el Hijo del Hombre y otras facetas más también, pero Juan, vamos a leer allí en Juan capítulo 20, versículo 31, para entender el contexto de este libro, que es la base y el centro de todo este libro. Por eso dice que Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Fíjense en el versículo 31 de Juan 20, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí Juan está diciendo que él escribió su evangelio, ¿no es cierto?, para que los hombres creyesen. ¿Quién dice que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios? Para eso él escribió su evangelio, ¿no es cierto? Y acá nos está mostrando algunas facetas divinas de Cristo. En los otros evangelios muestran los hechos más de Cristo, pero Juan habla más acerca de las conversaciones que tenía, de lo que hablaba Jesús en su intimidad. Vemos la historia con Nicodemo y así tantas otras historias, así como esta. Pero Jesús acá se presenta como el pastor de las ovejas, y esa es raro como el Señor quiere mostrarse en este lugar como nuestro pastor. Por eso acá él dice, volvemos a nuestro pasaje en Juan, el versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. En Juan vemos, recién cantábamos también que el nombre, decíamos que brille el nombre de Dios, el nombre de Jesús, ¿no es cierto?, que es sobre todo nombre. Y el nombre de Jesús lo conocemos en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver que en Juan ahí se presentan los 7 yo soy de Jesús. Pero vamos a ver rápidamente, no busquen porque vamos a perder tiempo, les leo yo. Ahí en Juan capítulo 6, 35, si quieren anotar, sí. Ahí el primer yo soy dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El segundo yo soy, ahí en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El tercer yo soy dice en Juan capítulo 10, versículo 9. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El siguiente yo soy dice en 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El siguiente dice en Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El siguiente en Juan 14, 6. Dice el más conocido, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por último ahí en Juan 15, 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí vemos los 7 grandes yo soy de Jesús, es decir, él se está emparentando con Jehová, el gran yo soy que se le apareció a Moisés allí en Éxodo, que le dijo: cuando te pregunten quién me envía, quién te envía, dile: te envía yo soy. Y aquí están los yo soy de Jesús. Él, como dijimos al principio en Juan, él se presenta como el Hijo de Dios. Y obviamente que acá en este yo soy, en los otros evangelios, no van a encontrar así tan de seguido como él se describe acá. Él se quiere describir como el Hijo de Dios, se muestra aquí. Pero vemos aquí en nuestra alegoría que estamos viendo recién en cuanto a la historia, él nos muestra, y pone como ejemplo un redil. Por eso dice al principio de lo que leímos, dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Está hablando y comparando a su pueblo, ¿no es cierto?, a nosotros como un redil, como un rebaño. Y por eso allí en Hechos,
Vamos a leer también, vamos a Hechos capítulo 20, versículo, 28. Dice la palabra de Dios, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y el versículo 27 y el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí nuevamente Lucas, el escritor de Hechos, nos está marcando de que el Espíritu Santo ha puesto, dice, por obispos a los pastores, en este caso, a los que cuidan del rebaño, como los que están cuidando un redil. Por eso no vamos a meditar en eso ahora, pero es para poner en contexto de lo que estamos hablando. ¿Qué es un redil o qué era un redil en la antigüedad? Y sigue siéndolo ahora. Era un terreno en el cual estaba cercado de piedras o de algunos pastos. Los pastores, dice que en la antigüedad se juntaban algunos en el desierto y hacían un redil y allí ponían una puerta y eran más o menos de 1 metro, 1,5 metros de alto las piedras que ellos ponían. ¿Para qué? Para librarlos de los lobos, para librarlos de los saqueadores, de los ladrones, ¿no es cierto? Y también para resguardarlos del frío. Entonces, este redil era generalmente conformado por varios pastores. ¿Qué hacían los pastores? Llevaban sus ovejas al redil y allí ellos, cuando tenían que sacarlos a apacentar, a llevarlos a los pastos frescos, dice que el pastor, obviamente el que era el dueño de las ovejas, iba y los llamaba. Cada uno conocía la voz de su pastor. Y así vamos a ver acá cómo el Señor nos quiere mostrar que también nosotros debemos conocer esa voz. Por eso es que Él nos llama hoy a conocer una faceta más de sus aspectos, ¿no es cierto? Que es justamente la del buen pastor. Y alegoría acá dice el versículo, el último que leímos en Juan 10, versículo 6. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Fíjense, acá Jesús le estaba hablando a los fariseos. Estaba hablando, como les dije al principio, en el contexto del versículo 9, del capítulo 9, donde allí estaban los judíos, los fariseos, queriéndole acusar de que él no era hijo de Dios. Entonces él les comienza a hablar a ellos. En ese contexto también Israel necesitaba de un pastor verdadero. Vamos a leer allí en Ezequiel capítulo 34, que es un capítulo donde nos revela cuál era el pasado de Israel, cómo estaba en ese momento en cuanto a los pastores. Ezequiel capítulo 34, vamos a ver. Si ven, lo vamos a leer desde el primer versículo porque es un poco largo, pero vamos a leer solamente algunos. Fíjense, el versículo 1 y 2 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis. No apacentáis a las ovejas. Bueno, y ahí sigue. Es un poco largo, pero es para ver en ese contexto el Señor le estaba reclamando a su pueblo Israel, aún a los líderes de Israel, que ellos eran los pastores que debían guiar a su pueblo, pero ellos, dice que lo llevaban a otros, en realidad los desviaban. ¿Por qué? Porque eran ciegos.
Ellos realmente no estaban siendo guiados y obedeciendo la palabra de Dios. Dice que ellos mismos se apacentaban o comían la engordada, dice, o degollaban y se vestían de su propia lana. ¿Cuántos pastores hoy, llamados pastores también, si vemos en nuestra actualidad, están actuando de esta manera? Vamos a ver ya más adelante cómo entraron esos pastores. Pero sigamos allí en Ezequiel, porque aquí viene una profecía que se estaba cumpliendo en ese momento. Ezequiel 34, vamos al versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Y el versículo 24 dice: yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Acá se refiere a Cristo proféticamente, ¿no es cierto? Dice a mi siervo David, pero representado en el linaje de David era el Señor Jesús en estos días, hablándoles a los judíos que estaban siendo ellos los líderes mismos, habían descuidado el rebaño que el Señor le había encomendado. Ese regaño que tuvieron, que leímos al principio, era por causa de, como les dije, de haber dejado ese redil. Pero Jesús acá, Él se presenta como el pastor, y por eso es que ellos no entendieron, dice. Cuando Él le estaba hablando de esta historia, ellos no entendieron, y fue prácticamente como casi toda la historia de Israel. Jesús, el Señor le mandaba a sus profetas, le mandaba a Jeremías, a Isaías, le decía que dejen el camino ancho, que se vuelvan a Dios, y ellos nunca entendieron. No entendían por qué, porque no indagaban, no se presentaban a buscar con corazón sincero a Dios. Y por eso es que ellos no podían entender lo que Jesús le estaba diciendo. Porque si ellos indagaban la ley, imagínense, ellos eran doctores de la ley, dice. Y ellos, ¿cómo no entendían esto? Se deberían haber acordado del versículo que leímos, 23 y 24, que Él le dijo: les levantaré un pastor. Pero ellos no estaban entendiendo. Y la palabra esta, entender, como siempre compartimos, es algo mucho más profundo que la palabra oír. Ellos estaban escuchando, así como en este recinto todos estamos escuchando, ¿no es cierto? Porque hay una voz audible que está saliendo por los parlantes. Pero la diferencia es saber el porcentaje de cuántos estamos entendiendo y cuántos vinimos con corazón dispuestos a entender a Dios, a qué dice el Señor con su palabra. Ahora, eso no lo podemos medir, porque todos vamos a decir, obviamente, de que venimos a escuchar la palabra de Dios, pero solamente el Espíritu Santo es el que está sabiendo realmente si estamos escuchando de oídas solamente o estamos escuchando inteligentemente, porque eso es lo que habla la palabra conocer o entender, escuchar inteligentemente, a ver qué el Señor me dice y cómo lo puedo poner por práctica. Porque si queda en nuestra mente, sabemos que solamente somos oidores olvidadizos, como dice Santiago. Pero acá el Señor nos muestra, y vamos a ir adelante hablando realmente de este pastor. Y la palabra pastor justamente coincide con que el día jueves acá nuestro pastor en el seminario, los que estuvieron en el seminario, nivel 1 y nivel 2, estuvimos juntos y nos hablaba de qué era la función del pastor en realidad, del pastor que está a cargo de una obra, de cómo debemos, la ética, ¿no es cierto?, de cómo debemos manejarnos, a qué se ocupa el pastor, y es realmente un don que Dios le da a los que Él llama. No es un don que es nombrado por dedo o es heredado como estamos aprendiendo. No es que alguien, porque es el hijo del pastor, ya es pastor, sino que el llamado es fundamental, de saber de que Dios ha llamado. Pero hoy me voy a enfocar en cuanto al pastorado de nuestro buen pastor. Como dice, Él es el príncipe de los pastores. Y algunas cosas y algunos conceptos son iguales a lo que vimos el día jueves. Y por eso es que el Señor se ve que algo está queriendo decirnos con respecto al pastorado. Y la palabra pastor en el griego es una palabra poimen, que significa apacentador, el que cuida,
dirige, guía, atiende, alimenta y protege a un rebaño. Fíjense, todo eso encierra la palabra pastor, tanto en lo, digamos, en lo natural en la iglesia como pastores, como en este caso Jesús en lo espiritual hace todas estas cosas. Él nos apacienta, Él nos cuida, Él nos dirige, Él nos guía, nos atiende, fíjense, nos alimenta y nos protege. Todas esas cosas encontramos allí en esta faceta de nuestro Señor como el buen pastor. Pero ellos dicen que no entendieron. Y esa palabra es una palabra hebrea que significa reconocer o entender, cerciorarse, tener un conocimiento pleno. Eso significa entender. A esa palabra, cuando dice no entendieron, está diciendo en realidad no tuvieron un conocimiento pleno de lo que el Señor le estaba diciendo, no se cercioraron de la palabra. Entonces ellos no podían entender. ¿Por qué? Porque ellos no eran de ese rebaño. Eso vamos a ir viendo. Seguimos. Dice después Cristo habla de los salteadores. Volvemos ahí a nuestro versículo de Juan 10. Juan capítulo 10, versículo 2 y 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y dice, a sus ovejas llama por su nombre y las saca. El Señor dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Si seguimos allí, vemos que en el capítulo 10 de Juan, desde el versículo 7, fíjense, vamos al versículo 7 de Juan, hasta el versículo 10, el Señor explica, en otras palabras, estos dos versículos, el 1 y el 2. Vamos al versículo 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Acá fíjense cómo el Señor se proclama, Él mismo se está demostrando. Primero puso como ejemplo el redil y dice que el que no entra por la puerta, salteador es. Y después se presenta aquí como Él dice, yo soy la puerta. Es decir, que el que no entra por Cristo a través de la sana doctrina de Cristo, de los fundamentos de Cristo, es, según la palabra, acá no lo digo yo, simplemente un salteador o un ladrón. Eso es lo que dice la palabra. El que no entra a través de Cristo, por eso Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice. Allí nos está mostrando esa faceta de Él, de que si no venimos a través de Cristo no hay otro camino, como recién leíamos que Él dijo, yo soy el camino. No hay por qué buscar otros caminos. Por eso es que cuando escuchamos la palabra o escuchamos ciertos mensajes, automáticamente el que es de Cristo, el que entró por la puerta, conoce la voz de su Señor, conoce la voz de sus ovejas y dice, no, esto no es del Señor, o esto no es bíblico lo que está diciendo, o esto está fuera de la trazabilidad de la palabra. ¿Por qué? Porque conoce los fundamentos de la doctrina, de la sana doctrina de Cristo. Y eso el Señor nos muestra de que debemos entrar por la puerta. Hoy día, como les dije, hay muchos salteadores predicando, llevando, quizás enseñando, no, como dice Pablo, no es que haya otro evangelio, pero están como anunciando un evangelio diferente al evangelio bíblico, a lo que Dios nos enseñó aquí. Nos enseña a veces de que debemos pactar con Dios para recibir sus bendiciones, como que le tenemos que dar dinero al Señor para que el Señor nos dé eso que estamos pidiendo. A veces caemos, ¿por qué? Porque no conocemos realmente la voz de nuestro pastor, de nuestro buen pastor, y no conocemos cuáles son las bases bíblicas
de lo que estamos escuchando. Por eso es tan importante seguir a este buen pastor. Por eso él dice, yo soy la puerta. Antes, dice, vinieron, antes que él habían entrado los salteadores, y eso él estaba hablando a los fariseos, le estaba hablando a los religiosos que de esa época, que ellos mismos estaban queriendo ponerle algún argumento para poder acusarle, pero él le muestra realmente de que él es la puerta del redil al cual él vino a cuidar, ¿no es cierto? Por eso Jesús mismo da esta imagen de protección. Como recién dijimos, una de las facetas del pastor es proteger, cuidar, y la puerta nos habla también de esa protección. Nosotros, por ejemplo, en este recinto, cuando cerramos la puerta, y los que quedan, por ejemplo, los martes, los días de oración, se cierra la puerta no por algo especial, sino porque queremos una intimidad con Dios, pero también queda alguien allí en la puerta para ver si se toca la moto o algo así, porque justamente nos resguarda la puerta de quizás de personas que cuando estamos todos orando, arrodillados, entren y nos quieran robar o hacer algo, ¿no es cierto? Por eso habla de la puerta, y él se presenta como esa puerta que nos cobija, ¿no es cierto? Que nos reúne para que podamos estar en él. Y si estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, de que todo lo podemos, él nos fortalece, pero estamos resguardados en Cristo, y a la vez, como siempre decimos, estamos resguardados en Dios. Amén. El versículo 3 seguimos, dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿A cuáles, yo le pregunto, a cuáles ovejas son las que oyen la voz del pastor? A ver si es una pregunta capciosa. Si el pastor entra en el redil, dijimos que hay muchas ovejas de varios pastores, y entra el pastor y comienza a llamar. ¿Quiénes oyen la voz del pastor? ¿No captan? En realidad, todas oyen la voz. En realidad, porque se escuchan y todos escuchan la voz. Pero las que le oyen y son de ese redil, de ese rebaño, de ese pastor, cuando el pastor le llama, ellas se van a levantar y le van a seguir. Pero en realidad todos oyeron la voz. Y así también, en un recinto, como les digo, por ahí hay muchos que quizás hoy o en las redes sociales nos están escuchando y que no son todavía de este redil. Y el Señor le está llamando. Pero los que son del redil, cuando el Señor habla, oyen su voz, y el Señor dice que las llama por su nombre. Vamos a ver, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Oyen, la palabra oír acá vemos es una palabra griega, akuou, un poco difícil, y esto significa oír en el sentido natural. Eso es lo que dice, los que oyen. Por eso les dije, entra el pastor y habla y le llama a todas, pero todas oyen. Pero fíjense la palabra, volvemos a otro significado de la palabra conocer. En griego es la palabra eido, y significa propiamente saber, percibir, conocer y saber por entendimiento. Fíjese qué interesante eso, que es la palabra conocer. Por eso dice, todas oyen, pero las que conocen su voz son las que le siguen. Es decir, que entendieron por conocimiento, ellos están siguiendo a su buen pastor, aquí al buen pastor que es Cristo. Fíjense que estas ovejas, dice que no se quedaron allí porque cuando oyen la voz de su pastor salen. ¿Por qué? Porque ellos saben que su pastor le va a llevar a tierras fértiles, a tierras, dice, a pastos frescos, a donde vamos a recibir realmente el alimento. Una de las cosas que leímos que el pastor hacía era alimentar, nutrir, ¿no es cierto? Nutrir habla también de dar la porción exacta a cada uno. Uno cuando tiene sus hijos, ¿no es cierto? Tiene alguno a lo mejor de 14 años, otros de 10, otros de 4. Y no a todos le da la misma ración. ¿Por qué? Porque por las edades, ¿no es cierto? Por la madurez que tiene cada uno. Y así también el pastor sabe dar
a cada una de sus ovejas la ración que le corresponde, porque si no le va a empachar a aquellas que no son todavía aptas para comer algo maduro, digamos, y el que es maduro, si le da leche, tampoco va a quedar conforme y no se va a alimentar. Por eso es que el pastor tiene todas esas cualidades, y Cristo, el buen pastor, dice acá, Él nos da todo eso, su alimento a su tiempo. Él no nos deja pasar hambre. Por eso Él dice que conoce su voz. Y aquí nos estamos alimentando, ¿no es cierto?, de la voz del Señor. Y fíjense, vayamos a Juan 10, allí nomás, pero el versículo 26. Vamos a compartir allí en Juan capítulo 10, versículo 26. Dice, pero vosotros, Él le reclama aquí a los fariseos, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Por eso es lo que estaba diciendo. Él le está diciendo a los fariseos, ellos no creían, no entendían. ¿Por qué? Porque ellos no eran de las ovejas del Señor. No podían entender. Y dice en 1 Corintios, un pasaje también muy conocido, de que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales. No puede, por más que se le quiera a veces meter así con cuchara en la boca, a veces decimos, pero tantas veces ya le hablé a esta persona y tantas veces vino y vuelve otra vez a su, como dice el perro, a su vómito, ¿no es cierto? Eso vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque su naturaleza nunca ha renacido, porque su naturaleza no cambió, porque nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Puede venir un tiempo. ¿Cuántas personas conocemos de que algunos inclusive se casaron con ciertas personas de la iglesia simplemente, y antes de casarse hicieron su paso de fe, levantaron su mano, dijeron sí, yo sigo a Cristo, vinieron un tiempo como novios hasta que se casaron, y después, como dice, empezó a salir las garras y ya no vino más a la iglesia, aún no le deja venir más a su esposo o a su esposa a la iglesia. ¿Por qué? Porque aparentemente nomás hubo un momento de que quería quizás en esa relación, tener esa relación, y actuó como un creyente por un tiempo, pero después, ¿por qué no puede permanecer? Porque simplemente no es del redil, no es del rebaño, porque cuando escucha no puede oír que su Señor le está hablando. Y por eso qué interesante es, volvamos allí en Juan 10, versículo 4, ahora dice, y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Dice, porque conocen su voz. El versículo 4. Qué bueno es saber de que el Señor nos llama a cada uno por nombre. Fíjense, antes de seguir allí en el versículo 3, nuevamente de Juan. Dice más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, ¿qué dice? Llama por nombre y las saca. Este de llama por nombre nos da a entender de que el Señor nos conoce a cada uno. No es que a veces yo antes creía así también, cuando va a decir, sí, obviamente, a mí me dice Gustavo, esto está bien, esto está mal, anda por acá, anda por allá. Pero muchas veces eso de que nos llama por nombre, sabemos cuando el Señor nos está hablando directamente por algo quizás que estamos pasando. Quizás estamos necesitando algo de fuerza, algún incentivo, y no tuvimos quizás el deseo de venir hoy a la casa del Señor, pero el Señor quizás te trajo y el Señor te está hablando al corazón, y muchas veces decimos, parece como que el pastor o el que está dando la palabra sabía mi necesidad y me habló justo lo que yo necesitaba, pero no es el pastor, no es la persona que está hablando, sino el Señor sabe tu necesidad y por tu nombre, por lo que sabe que hay en tu corazón, te está hablando. Y uno dice, pero el Señor me está hablando a mí. Hay tantos casos, testimonios de maridos que, por ejemplo, a mí varias veces me contaron, venían un par de, una pareja, ¿no es cierto?, que la señora era cristiana y el marido no, y de vez en cuando iba a la iglesia, y la vez que se iba a la iglesia, el pastor tocaba ese punto que él estaba pasando. Entonces iban a la casa, dice,
y le reprochaba a su señora y le decía, pero vos estuviste hablando con el pastor, le contaste todos mis problemas, le dijiste esto y lo otro. Y la señora le dice, no, si yo ni hablé con el pastor, hace rato no hablo. Pero era el Señor hablándole a través de la palabra. Y con el tiempo, ese hombre, hay varios casos de que aceptaron a Cristo y hoy son hombres de Dios. Y significa de que ya el Señor, como dice, Él ya lo tenía en su redil, nada más que Él estaba esperando el momento para que Él tenga un encuentro con Él, porque Él estaba llamando por su nombre. Entonces cada vez que el Señor nos habla a través de un pasaje, o quizás a través de una canción que estamos escuchando, porque muchas veces también es así, los salmos, y quizás no tuvimos el tiempo de leer la palabra, pero estamos escuchando una canción y el Señor nos habla, ahí oímos su voz y nos alegramos. A mí me pasó varias veces. ¿Por qué? Porque por ahí salir apurado o no tuve mi tiempo de devoción en la palabra del Señor, pero me voy escuchando una canción y el Señor me habla a través de un salmo, o me está hablando, me está dando fuerza, me está dando aliento, me está dando dirección a través de un proverbio. Y así el Señor nos habla. ¿Por qué? Porque estamos llenos de la palabra del Señor y conocemos su voz. Por eso cuando el Señor nos habla, la oveja no se queda, se quebranta y dice, esa es la voz de mi pastor, voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque es la voz del buen pastor aquí. Por eso el Señor Jesús se presenta como el buen pastor y Él dice que quiere manifestarse realmente a nosotros. Vamos allí en Juan, otra vez capítulo 10, el versículo 5 vamos a leer. Más al extraño, dice, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ven, aquí está mostrando el que no es del Señor, no es del rebaño del Señor, y escucha una voz extraña. El Señor dice que no oirán en primer lugar. Eso es lo que recién le decía. Si es que tenemos ese discernimiento de parte del Señor y le pedimos siempre de que podamos conocer su voz, vamos a saber realmente de que si es un extraño que nos está hablando o si es la palabra de nuestro Dios a través de sus siervos. Por eso acá el Señor nos dice, si no huirán de él. ¿Por qué el Señor enseña esto de que inclusive hay que huir cuando no escuchamos su voz? Porque justamente, ¿qué pasa si nos llegamos a quedar? Vamos a ser presa fácil y prácticamente vamos a tener una fatalidad en ese lugar. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo la palabra, la doctrina sana, ¿no es cierto? Por eso cuando escuchamos algo que no es de Dios, ya tenemos que parar la oreja, ¿no es cierto? Como se dice vulgarmente, y empezar a escudriñar. ¿Está bien esto con respecto a la palabra? ¿Encuadra esto con respecto a la sana doctrina? ¿O simplemente yo sigo porque fulano lo dijo o porque fulano lo empezó a enseñar? Tenemos que ser realmente sabios en meditar cada palabra que escuchamos. Como siempre decimos, las redes están llenas de predicadores, están llenas de falsos maestros. También hay obviamente de la sana doctrina y maestros que enseñan la verdad por gracia de Dios. Hoy tenemos también ellos que están ministrando el evangelio, llevando la palabra, pero hay de los otros. Por eso el Señor, cuando habla en Mateo 24 y los discípulos le dicen, ¿qué señales habrá de tu venida? Muchas veces habemos visto este pasaje, y lo primero que el Señor le recalca antes de empezar a descifrarle todo lo que pasaría después, le dice, en los últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Es decir, que si Él lo primero que está diciendo es que lo primero que debemos atender hoy día, de que hay mucha falsedad en el evangelio, en el sentido de hablar el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque ya está adulterado. La leche, dice, no adulterada es la que nos da crecimiento, la que dice Pedro. Pero cuando tiene un poco de leche, un poco de algo que ya está alterada, la pureza de esa leche ya no comienza a hacernos mal, ¿no es cierto? Y así el Hijo de Dios, que conoce la voz de su pastor, va a ir viendo cada día más qué es lo que nos está diciendo. Y fíjense, seguimos adelante.
Otra de las cosas que nos habla el redil, ese cerco, no era solamente para resguardarlo de los salteadores o de los ladrones, sino también dice de los animales, del lobo, del oso, del león. Esa cerca que había allí en el redil era para resguardar eso. Y fíjense que el Señor en varias oportunidades nos pone como ovejas en medio de lobos, dice. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. En otra parte, en Mateo 7:15, por ejemplo, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Ahí compara oveja con el lobo también. Y después en 1 Pedro nos habla del león rugiente que anda buscando a quien devorar. Fíjense, nos están el Señor comparando a su redil como ovejas, que estamos en medio de un mundo que está prácticamente agazapado. ¿Para qué? Para poder robar esas ovejas de ese redil. Pero gracias a Dios, para la gloria del Señor, que el Señor nos redimió con sangre, dice, como leímos al principio en Hechos, dice que ese rebaño Él la ganó con su propia sangre. Y cuando Él pagó con esa sangre, nosotros pasamos a ser propiedad de Él y nadie las puede tocar. Dice que nadie puede arrebatarnos de su mano, pues Él es el buen pastor que nos está cuidando. Por eso pregunto, ¿puede una oveja defenderse sola de un león? No, no es cierto. Solamente el pastor, el que puede ir a pelear por esa oveja, porque si le agarra un león a esa oveja, la despedaza, ¿no es cierto? Así como David, ¿se acuerdan cuando David iba a presentarse contra Goliat y Saúl no le tenía crédito, pero él se va y le dice: tu siervo era pastor de ovejas? Y él le cuenta ahí lo que sucedía cuando venía el león, venía el oso. Dice: tu siervo iba y le enfrentaba a ese león, y él era el pastor de las pocas ovejas, como le decían sus hermanos, de su papá que cuidaba, pero él mostraba allí la jerarquía del pastor porque se enfrentaba a estos animales. Imagínense lo que es enfrentarse a un oso, a un león, y David lo hacía. Y ahí nos muestra lo mismo el Señor. Dice que el diablo anda como león rugiente y va a devorar aquellas ovejas quizás débiles o perniquebradas o que no están teniendo el sustento, el alimento, la nutrición necesaria. A esos le va a agarrar primero. Por eso es necesario congregarse, como siempre hablamos, de poder venir a los estudios, al seminario. Qué bueno que las personas que se están integrando. ¿Por qué? Porque hay un anhelo, un deseo, un hambre por crecer en el conocimiento de la palabra. Como decíamos en Jeremías la vez pasada, en Jeremías 9:27, que el Señor decía: si hay algo que tienen que gloriarse, gloríense en conocerme. No en su sabiduría, no en su fuerza, no en sus riquezas, solamente gloríense en conocerme. Y así también cuando venimos a la casa del Señor a aprender su voz, a alimentarnos de su enseñanza, hermano, nunca diga estamos perdiendo tiempo. Es al contrario, estamos ganando tiempo. ¿Por qué? Porque estamos creciendo, y cuando crecemos maduramos. Cuando maduramos, cada vez que maduramos, somos más semejantes a ¿quién? A aquel que estamos siguiendo, que en este caso es Cristo, ¿no es cierto? Él es nuestro pastor, Él es nuestro modelo. Por eso es que la oveja sola no se va a poder defender. Otra pregunta: ¿puede un creyente solo enfrentarse con Satanás? ¿Puede o no puede un creyente solo enfrentarse con Satanás? No, no es cierto, solo no, pero con Cristo, dice, con Cristo todo lo podemos. Es decir, que una oveja sola, si no está su pastor al frente, no se va a poder enfrentar con Satanás. A pesar, sabemos que Dios puso a la iglesia, dice que no, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y el Señor nos ha puesto como estandarte, pero es Él el que lleva ese estandarte. Pues si Él no estaba, seríamos una iglesia más o seríamos un recinto más que nos venimos a congregar, pero Él es el que va al frente, por lo tanto Él es el que reprende al enemigo en favor de sus hijos. Otra de las preguntas: ¿por qué Jesús enseña que las ovejas no escuchen la voz extraña, sino que huyan?
¿Qué pasa si se quedan, como recién hablábamos? Van a ser muy vulnerables, ¿no es cierto? Y van a ser despiadadamente comidas ¿por qué? Por estos salteadores, por estos leones, porque no, si no escuchan la voz de su pastor, van a ser fácil presa. Por eso es que Jesús decidió mostrarnos a nosotros como rebaño de ovejas. Otra y la última pregunta, ¿por qué Él no decidió compararnos con el león, con el búfalo, por ejemplo? Yo leía unas características del búfalo y del león. Dice que el búfalo nunca tiene miedo, no tiene temor, no importa si viene el depredador, en este caso el rey de la selva, como le llaman al león, o vienen otras, el hipopótamo, el rinoceronte, por ahí que son un poco más fuertes que él. Dice que él le encara igual. El búfalo tiene esa característica, no hay temor en él, y el león lo mismo. Pero la oveja es temerosa, es realmente, si está sola, se pierde. Si no tiene un guía, se pierde. Entonces acá el Señor lo que nos quiere mostrar es, no nos comparó con el león ni con el búfalo, nos comparó con las ovejas, que dependen pura y exclusivamente de su pastor. Y este pastor es el príncipe, dice, el principal de los pastores. Dice, habla Pedro, y cuando venga el príncipe de los pastores, dice, él pronto vendrá y él es el que va al frente. Por eso es que cuando él rige realmente en su redil, nosotros como ovejitas seguimos. Nosotros no podemos sentirnos fuertes por sí solos. No podemos sentirnos realmente alguien por sí solo, porque Él fue el que pagó, como leímos al principio, con sangre nuestro rescate, y hoy pertenecemos a las filas del Maestro. Por amor a Él, esclavos somos, pasamos de esclavitud del pecado a ser esclavos de Cristo solamente por amor. Por eso aquí que Jesús nos muestra estas facetas. Vamos a ir terminando allí en el capítulo 10 también, pero versículo 27 y 28. Acá nos recalca el Señor, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué promesa que acá el Señor nos da. Dice que mis ovejas oyen mi voz. Por eso es que tenemos que estar gozosos, hermanos, de poder compartir siempre entendiendo la palabra del Señor. Porque el que no es su oveja quizás es un religioso más y viene quizás todos los sábados, todos los domingos o alternado, o viene quizás toda la semana y viene para cumplir religiosamente, que se congrega, pero podemos ser, acuérdense, como aquellos que solamente oyen pero no entienden. Por ahí pasa, hay gente o hermanos que están años en la iglesia, pero no hay crecimiento, o por ahí no entienden, como estos fariseos. Dice que él le explicó y ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento, no hay un entusiasmo en nosotros en buscar e indagar la palabra de Dios. Pero cada vez que vamos conociendo, qué gozo, hermano, nos da. A mí, por ejemplo, me da gozo cada vez que conozco algo, una faceta más de nuestro Dios. Algo que nos enseña, algo que nos dice, esto estaba mal, te estás yendo por este camino y esto dice mi palabra. Y entonces yo trato de escapar de eso. ¿Por qué? Porque mi camino estaba yendo mal. Porque la palabra de Dios dice que es como espejo, ¿no es cierto? Nos dice dónde estamos mal peinados, dónde estamos mal, estamos desarreglados, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos corrige a través de la palabra del Señor. Y allí, para ir terminando, el último, en Salmos capítulo 23, sabemos, ¿no es cierto? Y conocemos ese pasaje tan conocido del salmista que nos habla. Salmos capítulo 23. Yo les voy a leer en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes síganme ahí en la Reina Valera. Dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre.
Aun cuando yo pase por el valle de más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Y el 6 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Acá el Señor nos muestra que estamos, dice, esta versión dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Nada me faltará, dice la versión Reina Valera, pero qué bueno es decir, hay también otra versión que dice, nada me falta, estoy completo. Es decir, que con Cristo en nuestro corazón estamos completos. Y posiblemente usted me diga, hermano, pero yo tengo a Cristo en mi corazón, pero me falta esto, me falta salud, me falta dinero, me falta paz. Pero sabemos que si estamos en Cristo, el Señor dice que estamos completos. Esos son simplemente añadiduras que van a venir. ¿Cuándo? Cuando ponemos al Señor, dice, y su justicia en primer lugar. Por eso dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué si yo creo en Cristo no estoy teniendo esto o me falta lo otro? Pero acuérdense cada vez que quiera decir eso, hermanos, del Salmo 23, con Cristo el Señor es mi pastor, nada me falta. Es decir, que solamente por fe debemos buscar y realmente obedecer su palabra y ocuparnos de las cosas que a Dios le agrada, y el Señor se va a ocupar de lo que a nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere desviarnos, siempre hablo con los hermanos, nos quiere desviar de la atención a lo que Dios nos ha llamado. Nos quiere enfocar en las añadiduras. Te dice, te falta esto, te falta lo otro. No tenés salud, no tenés medio. ¿Para qué te vas a ir a la iglesia? ¿Para qué te vas a ir a orar? Si te está faltando esto, quédate una hora más, hace hora extra en tu trabajo. Y muchas ideas que el enemigo nos pone. Pero si nosotros conocemos la voz de nuestro pastor y sabemos que nuestro buen pastor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, actuaremos como ovejas y vamos a buscar primero el reino de Dios, agradarle al Señor, y ya el Señor, van a ver como dice esta última parte del Salmo 23 que leímos, dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Qué habla de seguir? Es decir, que uno va, ¿no es cierto? Y atrás está lo que le sigue, ¿no es cierto? En este caso, las añadiduras. Si uno está abocado en las cosas del Señor, uno no va a perseguir las añadiduras le va a perseguir a uno. Uno va a caminar y se va a encontrar con esta bendición, se va a dar vuelta y va a encontrar esta bendición. ¿Por qué? Porque esa bondad y esa riqueza, dice, el bien y la misericordia me seguirán. Y muchas veces el enemigo nos hace confundir y nos hace ver de que nosotros tenemos que seguir buscando esa riqueza, ese bien material, buscando aquellas cosas que no podemos alcanzar. Pero es al revés como el Señor trata. Si nosotros le buscamos a Él, esas riquezas, esas bienaventuranzas nos van a seguir. Aquellos que realmente oímos su voz para que realmente el Señor sea glorificado en nosotros. Hermano, así que hoy vamos a decirle al Señor, yo quiero realmente ser parte de ese redil. Si hoy no formas parte del redil, yo sé que somos cristianos la mayoría, pero aquellos que nos escuchan por las redes, o quizás alguno nuevo que hoy vino y dice, yo quiero ser parte del redil del buen pastor, hoy es la noche, hoy es el día, como dice, de poder tener un encuentro con el Señor y decirle, Señor, hoy estoy fuera del redil, pero quiero entrar en ese redil para formar parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, para que podamos nosotros anunciar sus virtudes. Para eso el Señor nos llamó, y por eso es bueno conocer esta faceta tan interesante del Señor como el buen pastor. Él es quien nos cuida, quien nos alimenta, quien nos nutre, quien nos apacienta y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Nos nutre, la nutrición tan importante
para que nuestro cuerpo en lo natural, así también en lo espiritual. Si seguimos la voz de nuestro Señor, siempre vamos a estar espiritualmente sanos, porque la nutrición llega a todas las células y las células espirituales van a estar bien, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es la que estamos bebiendo. Así que el Señor, esto es lo que quería compartir, hermano, que el Señor guíe realmente a cada uno, que podamos entender, meditar, poder ir a nuestras casas, lean el contexto de este pasaje que leímos de Juan. Antes de terminar, y algo que quizás no estaba en el tema, como dice el pastor siempre de paso, pero es un versículo que siempre usamos y le atribuimos a Satanás aquí en este pasaje, que es Juan 10:10. Dice que el ladrón no viene para hurtar, solamente viene para hurtar, ¿no es cierto? Robar, destruir, ¿no es cierto? Matar y destruir. Y siempre le adjudicamos eso a Satanás. Pero si vemos el contexto, lean todo el capítulo 9, todo el capítulo 10, y en ningún momento allí el Señor se refiere a Satanás. Se refiere justamente a la religiosidad, al fariseísmo, a aquel que solamente tiene rasgos, pero no tiene evidencia de un cristiano. Por eso el Señor le habló a ellos, y por eso en el versículo 10 le dice que solamente que el ladrón no viene para solamente, sino destruye, no mata y no hurta, ¿no es cierto? Y ahí el Señor nos está hablando de que tenemos que tener cuidado de aquellas doctrinas diversas, como decía la vez pasada la palabra, las que nos quiere hacer desviar de la verdadera palabra de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y meditemos cada uno en lo que el Señor nos ha hablado. Que el Señor bendiga.